A continuación, desarrollaré una clase sobre evaluación de desempeño. Primero vamos a comenzar analizando algunos enfoques. Luego vamos a definir algunos conceptos como criterio e indicador. Y posteriormente vamos a terminar con orientaciones para la confección de una rúbrica. Primero es necesario clarificar que vamos a partir del siguiente concepto de evaluación. Vamos a entender como evaluación aquel proceso donde primero yo recopilo información a través de distintos instrumentos, puede ser entrevista, prueba, pautas de observación, etc. Luego sistematizo la información, la ordeno. A continuación realizo un análisis de la información. Después de haber analizado la información, formulo juicios evaluativos, como por ejemplo bueno, muy bueno, o una calificación como 7, 6, 5, etc. Y una vez que formulo algún juicio que denota el nivel de logro del estudiante, tomo decisiones. Esas decisiones pueden implicar, por ejemplo, modificar la planificación, repasar algunos conocimientos que el alumno no ha logrado adecuadamente, ejercitar sobre algunas tareas específicas que se hace necesario según el resultado obtenido a través del proceso de evaluación escolar. Es importante que entiendan que si no hay toma de decisiones, no hay evaluación escolar. Algunas creencias de evaluación. Bueno, una primera creencia es pretender que la evaluación es para todos igual. El propósito de la evaluación es que el estudiante aprenda. Por lo tanto, esta evaluación se debe ir adaptando a las características del estudiante. Para eso es importante comenzar todo el proceso evaluativo con un diagnóstico, con la identificación de aprendizaje y experiencias previas del estudiante. De tal manera que a partir de dichas características que pueda tener el estudiante o de dichos conocimientos, yo pueda definir un procedimiento de evaluación, entendiendo que este proceso de evaluación va a ir generando retroalimentación, información necesaria para ir mejorando distintos procesos y contribuir a que finalmente el estudiante logre los aprendizajes que yo espero. Por lo tanto, la evaluación no necesariamente debe ser para todos iguales. ¿No sienten nervios antes del examen? Muchas veces la evaluación la asociamos a procesos de examinación que generan nerviosismo, generan tensión, puesto que la evaluación, más que a procesos de mejora, la asociamos a procedimientos de medición. Es importante que la evaluación sea percibida como un proceso normal y que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensar que la evaluación tiene como propósito discriminar entre alumnos buenos y alumnos malos es otra creencia. ¿Quién es mejor? ¿Cómo te fue en la prueba? Nadie pregunta ¿qué aprendiste en la prueba? Bueno, esto último obedece fundamentalmente a que la evaluación se mira bajo lo que son los enfoques psicométricos, es decir, lo utilizamos para comparar el desempeño del estudiante con el resto.
y nos olvidamos de que el propósito de la evaluación es el aprendizaje del estudiante. Eso implica que algunos avanzarán más rápido que otros. Bueno, la verdad es que todos los aspectos del ámbito educacional pueden ser evaluados. Pueden ser evaluados los programas escolares, los centros escolares o unidades educativas, las actuaciones del profesorado, el aprendizaje de los alumnos, los materiales didácticos, las técnicas o procedimientos que utilizamos, hábitos intelectuales del alumnado, el sistema educativo en su conjunto. Inclusive podemos evaluar el proceso de evaluación. ¿Qué instrumento evaluativo debo utilizar? En relación a esta pregunta, es importante que entiendan que el tipo de instrumento va a depender del aprendizaje que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el objetivo de aprendizaje del lenguaje y comunicación de cuarto básico, buscar y clasificar información sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, etc., para llevar a cabo una investigación, sin duda que una prueba de verdadero y falso, de selección múltiple, de columnas pareadas, completación de oraciones, probablemente no será la más adecuada. Lo que yo debo pensar en diseñar un tipo de evaluación donde efectivamente el alumno pueda buscar información y la pueda clasificar, utilizando distintas fuentes. Algunas podrán ser de internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, etc. Por lo tanto, lo más probable es que una prueba objetiva no sea el instrumento más adecuado para poder evaluar el objetivo de aprendizaje, buscar y clasificar información. En el caso del segundo objetivo de aprendizaje, leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad, evidentemente una prueba objetiva tampoco es la más adecuada. La única forma de evaluar dicha competencia es que el alumno lea en voz alta. Por lo tanto, yo tendría que tener algún tipo de pauta de observación donde pueda verificar si el alumno al leer en voz alta pronuncia las palabras con precisión, si respeta los signos de puntuación, si lee con la entonación adecuada y si lee con la velocidad adecuada según el nivel. Por lo tanto, podemos concluir que el tipo de instrumento que yo voy a utilizar va a depender fundamentalmente del objetivo de aprendizaje que voy a evaluar. Bueno, vamos a comenzar definiendo el primer concepto que es esencial para la confección de una rúbrica. El primer concepto es criterio. Dice, los criterios se definen como aquella condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. En palabras simples, los criterios son aspectos relevantes que se evaluarán. Por lo tanto, yo para identificar un criterio debo preguntarme qué elementos, condiciones o requisitos deben cumplirse para que un proceso o producto se considere de calidad. Por ejemplo, si voy a evaluar la capacidad que tiene el alumno para argumentar mediante un texto escrito, debo pensar, bueno, cuáles pueden ser los criterios o los aspectos relevantes que debo tomar en cuenta para evaluar. Por ejemplo, puedo evaluar la ortografía, puedo evaluar la coherencia de las ideas, puedo evaluar que hay una secuencia lógica en las ideas, de tal manera que el alumno parta de una idea general para terminar en argumentos específicos, etc. Veamos un ejemplo más sencillo. Si yo voy a comprar una torta, yo utilizo criterios. Y criterios para poder evaluar esa torta. Criterios pueden ser el sabor de la torta,
la decoración, la consistencia, si los ingredientes están en buen estado y el tiempo de elaboración. Ahora el concepto de criterio lo utilizamos permanentemente. Hacemos alguna actividad y siempre estamos evaluando. Hacemos un cumpleaños y utilizamos criterios para evaluar. Por ejemplo, la cantidad de invitados que asistió, la calidad de los dulces que se consumieron, la calidad de la sorpresa, si hubo o no accidente en el cumpleaños. Siempre estamos utilizando el concepto de criterio en la vida diaria. A partir de la situación evaluativa, disertación de un tema, elabore los criterios evaluativos. Pensemos, si yo quiero que un estudiante diserte un tema, ¿qué criterios voy a evaluar? Puedo evaluar la presentación personal, el uso del lenguaje verbal, el uso del lenguaje no verbal, el dominio del contenido, la calidad del material audiovisual, si el alumno es capaz de responder a las preguntas de la audiencia, el uso del tiempo y el uso del espacio. Ahora, si pensamos en los criterios anteriores, nos podemos dar cuenta de que aún son muy generales para poder evaluar. Por lo tanto, cada criterio debe ser descrito. Y esa descripción de ese criterio a través de una conducta observable es lo que llamaremos indicador evaluativo. Los indicadores son formas de medir o describir un criterio. Los indicadores asociados con un criterio dado sirven para definir lo que es y significa dicho criterio. El indicador permite la observación concreta de la realización del criterio. Entonces, lo fundamental es que debe existir total claridad de que el indicador lo que va a hacer, me va a indicar cuáles son los aspectos que voy a observar para poder saber si efectivamente el alumno cumple o no con ese criterio que yo me establecí. Por ejemplo, si continuamos con el mismo ejemplo anterior, disertación de un tema, y pensamos en el criterio presentación personal, todavía ese criterio es muy amplio para poder evaluarlo. Por lo tanto, yo debo clarificar, bueno, ¿qué voy a entender por presentación personal? Aquí hay un ejemplo. Puedo establecer como indicador 1 si el alumno se presenta con el uniforme completo, incluyendo los zapatos, y con cotona institucional. El indicador 2 puede ser si el alumno se presenta con uniforme completo, incluidos los zapatos, pero sin la cotona institucional. Y el indicador 3, si el alumno se presenta sin uniforme completo y con cotona. Lo importante es que debe quedar claro de que cada indicador debe ser observable. Por lo tanto, para yo poder elaborar una rúbrica, lo primero que tengo que hacer es establecer los criterios evaluativos y a partir de cada criterio establezco los indicadores. Otra cosa importante es que debe quedar claro de que cada indicador va a establecer desempeños distintos. Por lo tanto, no puede haber confusión entre un indicador y otro. Si es que hay duda respecto al desempeño de cada indicador, hay que replantearse los indicadores de tal manera que quede claramente establecido qué voy a observar para cada caso.